Hola mis queridos hermanos, siguiendo con el estudio de esta semana de Filipenses, hoy vamos a tratar el capítulo 4, pero antes quiero desearles en el Señor de que se encuentren bien con sus familias y con todos en casa, protegidos bajo la poderosa mano del Señor. Bueno, para comenzar el capítulo 4, mis hermanos, antes quiero recrear un poco el contexto de todo lo que tiene que ver con este libro de Filipenses. Lo primero que me viene a mi mente y a mi corazón fueron todas aquellas cosas como se inicia la iglesia. Y cuando nosotros tomamos en cuenta la manera, mejor dicho, cómo se forma una iglesia, realmente nosotros empezamos a darle un valor impresionante. Y cuando nos sentimos parte de esa iglesia, realmente pues el corazón se hincha de gozo y de alegría al saber cómo una iglesia se formó desde un inicio. Muchas veces hoy, por la modernidad y por las circunstancias de vida que estamos viviendo, a veces se nos hace difícil entender cómo nosotros comenzamos en una iglesia y somos parte de esa iglesia. Pero nunca nos debemos de olvidar, puesto que eso nos hace amar y valorar el lugar donde nosotros nos congregamos, ya sea por la manera como el Señor nos llevó allí, o ya sea por la forma como aquellos hombres de Dios trabajaron y trabajaron para llegar a poder contemplar así lo que hoy nosotros vemos. De tal manera, mis hermanos, que nunca está de más entender cómo una iglesia se formó desde sus inicios. Y entonces, este es el caso que nos ocupa precisamente de esta epístola de Filipenses. Y quiero recordar, mis hermanos, el inicio de capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, cuando justamente el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero llega a este lugar de Filipo. Y esta era, como ya lo hemos escuchado obviamente, una colonia romana muy privilegiada para los que habitaban en aquel lugar. Y lo primero que hace Pablo, dentro del plan y propósito que Dios tenía para con aquellos habitantes y con toda la obra que se estaba levantando en Europa, porque recordemos que el Evangelio empieza en Jerusalén y empieza a expandirse a través y a medida que Dios pone en el corazón la visión y la pasión y el deseo de expandir así el Evangelio a otros lugares. Y Pablo es uno de estos grandes exponentes precisamente de lo que Dios ponía en el corazón para que el Evangelio se expandiera. Y justamente Pablo, en su segundo viaje misionero, topa con este lugar de Filipo. Y entonces, estando allí en aquel sitio, hay algo muy interesante que lo primero que tenemos que entender es cómo el Señor así utiliza y le abre el corazón a aquella mujer que ya es muy famosa entre los creyentes, llamada Lidia, una mujer que se dedicaba a la venta de tela o de púrpura para teñir tela, y al mismo tiempo nos dice la palabra de Dios que era oriunda de aquel lugar de Tiatira, que posteriormente nosotros vemos una iglesia que estaba también en Tiatira. Bueno, pero para no perder el hilo de lo que queremos compartir hoy a través de este capítulo 4 y a través de todo el libro de Filipenses, sucede que por el mismo hecho de que Pablo predica el Evangelio, unos son convertidos y entonces empiezan aquellos a quejarse de todo lo que estaba pasando por consecuencia de las personas que se estaban convirtiendo al Evangelio. Entre muchos religiosos y piadosos aparentemente que estaban en aquel lugar, y es llevado así preso. Y estando en aquel lugar preso, acontecen dos cosas importantes que tienen que ver precisamente con esta epístola de los Filipenses. La primera es que Pablo, estando preso, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, cantaban himnos
a Dios y cantaban alabanzas dando gloria a pesar de todas las circunstancias que estaban viviendo. Y dentro de ese proceso también ocurre otro hecho, como es el hecho de que acontece un terremoto, así lo describe la palabra de Dios. Y aquel carcelero que estaba allí custodiando a estos presos, cuando ve que las puertas se abren, cuando ve que aquellos presos estaban ya en condiciones para huir, aquel carcelero quiso quitarse la vida. Así lo dice la palabra de Dios literalmente. Y fue entonces cuando Pablo, entendiendo todo lo que estaba sucediendo, le dice a aquel hombre: no te quites la vida. Aquí estamos todos, no nos hemos ido, no nos hemos escapado. Tanto el terremoto como las palabras de Pablo fueron tan impactantes en la vida de aquel hombre, de aquel carcelero de Filipo, que probablemente era un ciudadano romano. Pero lo más interesante, mis hermanos, que aquí continúa la parte maravillosa de cómo inicia una obra, de cómo inicia así una iglesia. Y aquel hombre, hay unas cosas de verdad que a mí siempre me han impactado, porque aquel hombre, sin entender mucho, sin conocer mucho, el Espíritu de Dios le reveló en su corazón y puso las palabras correctas en su boca cuando le dijo a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y me sorprende de verdad las palabras tan sencillas pero tan contundentes del apóstol, que le dice: cree en el Señor Jesucristo. Y aquí viene la salvación con promesa, mis hermanos: y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra de Dios: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este es el inicio: una mujer, un carcelero que cree junto con su casa al Señor. 7 años después, mis hermanos, que aquella iglesia ya había tomado fuerza, probablemente según los historiadores, Pablo entonces escribe esta epístola a los filipenses. Y ya entrando en materia, mis hermanos, hay 4 cosas bien interesantes que nosotros observamos dentro de esta epístola, las cuales son precisas y que el apóstol Pablo así las presenta y las toma dentro de la epístola. La primera tiene que ver precisamente en el capítulo 1, versículo 15, la cual esta porción de Filipenses, el apóstol dirige precisamente algo muy importante a lo que tenía que ver con los ancianos y diáconos, para que la pudieran entender, porque estaban pasando cosas dentro de la congregación. Oiga bien, capítulo 1, versículo 15, dirigida a los diáconos y a los ancianos. ¿Por qué? Porque había contienda y había contención. Esto no lo voy a tratar en este momento porque no es el punto, pero quiero que lo veamos como el apóstol estaba tratando de corregir estas cosas dentro de esta carta que iba dirigida a los filipenses. La segunda, mis hermanos, es lo que él trata en el capítulo 2, que es otro capítulo maravilloso, en donde en este capítulo 2 el tema principal es el egoísmo. Oiga bien esta palabra: egoísmo. Algo que dentro de nuestra sociedad moderna está prevaleciendo y que es de tendencia natural en el corazón del hombre caído, del hombre que no conoce a Dios. Pero no debe de ser así una manifestación de un creyente, de una persona salvada por la gracia del Señor, que ha entendido que hoy día goza de una salvación tan grande, de la cual no tuvo que pagar absolutamente nada, sino que el ejemplo lo ha dejado el Señor con un desprendimiento absoluto de dar su propia vida en rescate del pobre y miserable pecador. Esto es importantísimo, mis hermanos, que no nos olvidemos de esta palabra egoísmo, porque de repente puede
llegar a parecer por nuestra propia naturaleza, y realmente es bien tremendo cuando esto aparece en el corazón del creyente. Y la tercera cosa tiene que ver en el capítulo 3 y versículo 18 al 19, la cual aborda el tema justamente sobre el tema de la carnalidad. Esa parte en donde nos dejamos llevar más por esa naturaleza adámica con sus brotes de la cual él menciona. Y finalmente, mis hermanos, el tema que nos ocupa el día de hoy, que es capítulo 4, justamente entra la cuarta razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta epístola, y va dirigida precisamente a dos hermanas. Y es un ejemplo maravilloso porque aquí vamos a aprender muchas cosas con el favor del Señor, y espero que esto realmente nos pueda ser de mucha ayuda, porque estas son así enseñanzas muy prácticas que en el día de hoy la vemos en lo cotidiano, lo vemos en mí, lo vemos en ti, lo vemos en el otro, pero que el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a que nosotros podamos resolver. Entonces, aquí comenzando en el versículo 1 del capítulo 4, él dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Una vez dicho eso, entonces se dirige directamente a estas dos hermanas. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y me voy a detener aquí algunos minutitos para resaltar algunas cosas. Teniendo en consideración el significado, en primer lugar, de lo que representaba el nombre de Evodia, que quiere decir viaje próspero o fragante, y Síntique, que quiere decir afortunada. La verdad verdadera era que eran dos mujeres, como en la mayoría de las iglesias, y hoy quiero honrar a mis hermanas, porque no he visto en ningún lugar donde he tenido la oportunidad de ver iglesias formándose, iglesias en sus inicios, que no haya sido por la fortaleza de las hermanas, donde su disposición, su desprendimiento para así anunciar la verdad de Dios, para invitar, para estar ahí presente, para ayudar, para servir, wow, tremendo. No fuese posible ver una formación de una iglesia en donde no está la mano así metida de nuestras hermanas. Y quiero felicitarte a ti, mi hermana, como creyente, como mujer que tomó la decisión de creer en el Señor. Así estés casada o estés soltera, créeme lo que sin tu ayuda, la formación y el crecimiento de la iglesia, gracias a esa labor tuya, obviamente influenciada y puesta por el Espíritu Santo en tu corazón para despertar en ti ese servicio, no hubiese sido posible. De verdad, hoy te honro y hoy siéntete honrada. Muchas veces cuando nosotros escuchamos algunas cosas referente a la mujer en la congregación, pudieran algunos pensar: no, pobrecita que está ahí arrinconada. No, mis hermanos, no está nada arrinconada. La mujer creyente dentro de la iglesia tiene una labor tan importante como el varón, y por qué no decirlo muchas veces más importante que el varón, porque su labor en la mayoría de los casos es una labor silenciosa, que no se ve, pero que cuando realmente su postura cambia y se convierte en una situación así de confrontación o de disputa, al mismo tiempo empieza a generar en esa misma dimensión una situación bastante difícil dentro de la congregación. Por eso era que el apóstol, que conocía perfectamente a estas dos mujeres y que tenía en su corazón la evidencia de lo que habían hecho a favor de esta iglesia que estaba en Filipo y que su crecimiento se debía en gran medida a su trabajo, obviamente que no podía sentirse contento cuando veía que habían diferencia entre estas dos mujeres santas, mujeres obreras, servidoras en el Señor.
Y entonces aquí mi hermano y mi hermana, aquí tenemos que llegar a un punto bien interesante. Mira, lo que el apóstol quería y le rogaba pues a aquellos varones a los cuales él estaba pidiendo que intervinieran, es porque muchas veces es necesario que aparezca un mediador en el cual su objetivo no es darle la razón a la persona a la que él más aprecia, sino que realmente sea así una intervención que no esté balanceada o inclinada hacia una de las partes, sino que más bien aquellas mujeres se puedan poner de acuerdo y que realmente puedan servirle al Señor. Me viene a mi mente, mis hermanos, no sé si ustedes saben, pero tuve la oportunidad de estar al frente de un asilo de ancianos durante casi 4 años de mi vida, y de verdad que la mayoría de los colaboradores y de las colaboradoras que allí estaban presentes eran mujeres. Y me vienen a mi mente 2 hermanas a las cuales todavía llevo en mi corazón, porque eran unas mujeres de verdad muy dedicadas a la obra del Señor, ambas. Pero obviamente cada una tenía un carácter, tenía una forma, una manera. Y me recuerdo que una de ellas era como más ordinaria en su manera de actuar, en su manera de expresarse, en su manera de dirigirse sobre ciertos aspectos. Y la otra obviamente pues era un poco más refinada, era un poco más estudiada, preparada. Y entonces siempre mantenían un punto de rivalidad entre cosas que se querían hacer, cosas hasta simples. Por ejemplo, la receta de unos alimentos que iban a preparar, o si se le daba el medicamento a la hora tal a fulano o a fulano. Eran cosas que realmente no eran triviales. Pero ¿qué ocurre? Ahí es donde justamente todos estos puntos que abarca el apóstol en esta epístola tenían que ver con eso. Lo primero era la parte egoísta. ¿Cuál era la razón por la cual nosotros estábamos sirviéndole al Señor? ¿Era para el Señor o porque habían otro tipo de intereses ulteriores? Entonces la pregunta que el apóstol siempre nos hacía: ¿cuál es tu motivo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Para quién estás haciendo eso? Y lo dice directamente a las hermanas porque entre las hermanas ocurre ese tipo de cosas. Muchas veces no lo expresan directamente, pero el comportamiento, la resistencia a los cambios o a que algo se haga de una manera, hay una lucha y a lo mejor bajo la guardia. Ese tipo de comportamiento deseaba que justamente no se manifestara. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si el apóstol podía haberles dicho a ellas directamente de una manera privada aquellas cosas y mencionarlas, lo hubiera hecho. Ahora, ¿por qué lo toma de una manera abierta y pública aquí al escribirlo? Porque ya era notorio dentro de la congregación. Entonces yo te pido, mi hermana, de verdad, si tú estás atravesando por una situación de incomodidad que te genera otra hermana que también está sirviendo al Señor como tú lo estás haciendo, mira, acuérdate para quién estás haciendo lo que estás haciendo. Y una vez que eso tú lo comprendes y una vez que eso tú lo entiendes, créame lo que no le va a dar lugar al enemigo, porque siempre el enemigo va a atacar a las personas ocupadas, a las personas preparadas, a las personas que tienen disposición de servicio y de ayudar dentro del pueblo del Señor. Y la manera más obvia que el enemigo ataca por 2 vías: entre el liderazgo de la congregación y entre las mujeres que están sirviéndole al Señor. No hay otra forma para que el progreso del evangelio y para el crecimiento del pueblo del Señor avance. No existe otra herramienta sino esa que utiliza el enemigo, obviamente tumbándonos, haciéndonos caer, desviándonos de nuestra fe, pero lo principal que hace es justamente a través de ese conflicto cotidiano, de esa lucha interna que se apodera en el corazón, que la llevamos privada, que tú y yo sabemos cuáles son. Y entonces vamos a los pies del Señor, mis hermanas.
Vamos a los pies del Señor, mis hermanos, y pidámosle: Señor, quita todo tipo de envidia de mi corazón, porque en el fondo eso es lo que empieza a aparecer. Y bueno, para seguir avanzando y no deteniéndonos en esta parte, porque el capítulo 4 tiene muchas cosas que aprenderle, mis hermanos. Entonces, quiero mencionarles ahora lo que dice el versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire, gentileza. Gentil, ¿qué significa? Que no nos comportamos como personas irracionales. Muchas veces nuestras reacciones o nuestra manera de actuar hacia los demás, y no precisamente dentro de la iglesia, sino ante el vecino, ante el pariente, ante el compañero de trabajo, lo menos que existe es gentileza. Tenemos como una postura un poquito a veces rara que nos gana la parte del egocentrismo, y nos olvidamos ser gentiles hacia los demás. Y entonces el apóstol dice: que vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. Mis hermanos, el ser gentil no te quita absolutamente nada. Luego dice el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mis hermanos, en estos momentos que estamos atravesando este tipo de pandemia, una de las cosas que realmente ha empezado a subir es el afán y la ansiedad. ¿Por qué por el afán? Porque empezamos a preguntarnos: ¿y hasta cuándo vamos a estar así? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? ¿Y cuándo será eso? Y nos metemos en la tele y empezamos a tener horas y horas de escuchar noticias, y en lugar de que eso apacigüe el corazón, créeme, lo que genera es una angustia, una ansiedad, y esa ansiedad trae consigo un afán, como que si eso estuviera en tus manos y en mis manos el poder controlarla. No está en tus manos el poder controlarla. Dios tiene control de todo, mis hermanos. Mire, tanto en un terremoto que Dios utilizó para ayudar a que tanto aquel carcelero como otros creyeran al Señor y fueran bautizados, una pandemia está ayudando a mis hermanos a que el evangelio se esté propagando, que muchas personas que anteriormente no estaban hablando de la palabra de Dios, que no estaban teniendo este tipo de estudios en su casa, que no estaban teniendo este tipo de ejercicio de oración con más así deseo y con más disciplina, eso se está logrando. Entonces, Dios tiene control. Esto va a desaparecer, pero lo más importante es que nosotros comprendamos que todo esto que está sucediendo, no tienes por qué afanarte. Por el contrario, dale gracias a Dios, provee lo necesario para tu vida, para mi vida, para los tuyos, pero sigue propagando el evangelio. Utilízalo para que otros puedan llegar a conocer la verdad del evangelio. Voy a aprovechar, mis hermanos, en este momento que estamos considerando este capítulo 4, que los días domingo, cuando nosotros nos conectemos en línea, mis hermanos, antes de hacerlo, mira, agarra toda la lista que tienes de amigos en el Facebook, agarra a todos los amigos que tienes allí en WhatsApp, invítalos para que se conecten a escuchar la palabra de Dios. Acuérdate que nosotros no lo hacemos de manera religiosa, que cuando los pastores están conectados para predicar y anunciar una palabra, no solamente están aprovechando llenar y sustentar nuestras almas, sino que tienen como objetivo principal que otras almas escuchen el mensaje glorioso del evangelio. ¿Cuál va a ser tu parte? ¿Cuál va a ser tu parte? ¿Y cuál va a ser mi parte antes de yo conectarme? Mi parte va a ser mandarle una invitación, mis hermanos, a 10, a 15, a 20 personas amigas que probablemente siempre tenían el pretexto cuando las invitábamos a que fuesen a el servicio al día domingo o durante la semana y que no lo
hacían porque no tenían el tiempo. Este es el momento que tú debes de aprovechar para que tú los puedas conectar el día domingo. ¿Y cómo vamos a ver y cómo nos vamos a sentir, mis hermanos? Que en lugar de ver 20 conexiones, 25 conexiones, nosotros veamos 200 conexiones, 300 conexiones, de las cuales nos vamos a sentir tan gozosos de saber que hay más de 100 personas, de 180 personas que están escuchando la palabra de Dios, algunas por primera vez, otras probablemente sean convertidas, pero que también la palabra les está llegando allí a su casa. Mira, tengo un amigo al cual le compartí el link de la conexión del domingo pasado y me decía: Henry, qué bendición tienen ustedes, porque de verdad nosotros todavía no estamos haciendo eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces tú y yo tenemos esa oportunidad, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6, por nada estéis afanosos, ocúpate en propagar esa palabra que se predica domingo tras domingo. Y dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y esto me maravilla. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las entendemos ni las vamos a entender, pero que cuando yo deposito mi confianza en ese Dios eterno, en sus promesas, en lo que la palabra de Dios dice, produce paz en mi corazón. Y entonces, lo mismo que le pasó a aquel carcelero, cuando veía a Pablo que estaba allí cantando, gozoso, aún estando preso y teniendo los pies atados, ¿cómo es posible que este hombre, algo distinto tiene que tener? Y justamente no solamente por el terremoto, sino viendo la actitud que tenía Pablo y Silas cantándole a Dios, les impactó aquel testimonio. Eso va a hacer que tú también puedas ayudar a otros cuando tú los invites y que ellos te puedan sentir que tú estás tranquila, que tú en tu casa están todos bien, gracias al Señor, etcétera, etcétera. Mis hermanos, y dice luego en el versículo versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis hermanos, créanme lo que en este momento, más que nunca, yo tengo 62 años, mis hermanos, vividos, y he andado por diferentes partes del mundo, como ustedes saben perfectamente, y hoy mi segunda casa es México, y les puedo decir que muchas veces cuando este tipo de situaciones está pasando por nuestras vidas, lo que más tenemos que cuidar son nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos generan esa ansiedad. Y si yo tengo un pensamiento noble, de grandeza, de propósito que Dios tiene para conmigo, mi corazón se llena de paz. Mis pensamientos son de virtud. ¿Y qué va a pasar? Voy a actuar correctamente en consonancia con lo que yo soy, mis hermanos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Dice: lo que aprendisteis, versículo 9, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y luego, mis hermanos, desde el versículo 10 entra en otro tema sumamente interesante. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y añade: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros
Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Y este es un tema interesantísimo, mis hermanos, porque ahorita que estamos en un lapso de esta etapa de pandemia que estamos viviendo, entonces pudiéramos pensar que el ofrendar, que el diezmar, que el pensar en el hermano que tiene necesidad no es importante, porque tengo que pensar en mí, pues si tengo mis 4 plátanos en casa, pues esos son para mí. Bueno, el apóstol Pablo, mis hermanos, quería de que no se olvidaran en medio de un proceso de dificultades y de situaciones bien difíciles, que no se les olvidara de que había una oportunidad de bendición. Oye bien, una oportunidad de bendición. Que cuando yo participo de dar, no es simplemente porque haya una necesidad propia hacia algo, sino porque nace de mi corazón ese deseo de dar, porque al mismo tiempo que nace ese deseo, ¿qué crees? Dios al mismo tiempo quiere darte más. Hermanos, hoy que estamos viviendo este tipo de situación, créemelo, que es más que nunca la parte importante de dar. Mira, no te olvides de dar tus diezmos, de dar tus ofrendas. Y créemelo, como dijo el apóstol Pablo, no es porque o los pastores o porque la iglesia tenga necesidad. No, mis hermanos, no es la razón. No nos hagamos confundir por parte del enemigo. Es un principio, como él trata aquí el tema del egoísmo, trata el tema del conflicto personal, como él trata el tema de las discusiones que habían entre ancianos y diáconos, entre obispos, entre predicadores. Él no se olvida de la parte material, porque la parte material, esa bendición que tiene que llegar a tu casa, parte por un principio divino, que es el principio de primero dar. Yo no doy porque recibo, yo recibo porque doy, mi querido hermano. No se te puede olvidar. Así sean 5 pesos, si tú tienes en tu corazón el deseo de darlo, dalo, porque Dios quiere bendecir tus arcas, Dios quiere bendecir tu fondo económico. No olvidemos que todo esto y toda esta enseñanza que Pablo hace a los filipenses, hoy día abarca también para ti, para mí, porque son las mismas circunstancias que estamos viviendo, de formas distintas, pero es lo mismo. Muchas veces cuando estamos más en crisis es cuando nosotros como que apretamos los puños de la mano y así como que nos aferramos con lo poquito que tengo, y entonces empezamos a ver cómo se nos desgasta y cómo disminuye. Por el contrario, si tienes 2 pan y puedes pensar en el vecino y regalarle 1, dáselo. Si tienes 4 mangos, da 2. Si tienes 20 pesos, gástate 10 y regala 10. Pero no se te olvide que esto es porque Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir la mía, mis hermanos. Y finalmente voy a terminar, queridos hermanos, con la porción que aparece aquí en el versículo 17. No es que busque dádiva, no, mis hermanos. Mira, te lo puedo decir, y esto no me lo mandaron a decir ni los pastores ni nada. Te lo quiero decir de todo corazón. Mira, no es porque los pastores necesiten, no es porque la iglesia necesite pagar el recibo de la luz o del agua, no, es porque tú y yo, Dios quiere bendecirnos a través justamente de esa disposición del corazón, que Dios quiere traer mucho más bendición a tu vida y en la mía. No se te olvide, mi hermano, no se te olvide, quita de tu corazón la desconfianza, bórrala de tu mente, porque de verdad Dios lo que quiere traer es bendición y paz, no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano material de las cosas cotidianas. Y entonces cuando más damos, Dios bendice mucho más nuestros recursos y nuestras cosas. Créemelo, te lo digo con conocimiento de causa, de verdad. Y perdone que insista en esta parte, porque
como llevo la responsabilidad de esto, pues justamente puedo tener hoy en mis manos las razones por qué decirte estas cosas. Y entonces te animo a que no se te olvide de ello. Y finalmente, mis hermanos, dice aquí en el versículo 19, mi Dios, oye bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Oye bien, si estás preocupado, angustiado, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente dice versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Imagínese pues por un instante lo que todo aquello permitió, que cuando él habla acerca de la casa de César, la iglesia de Roma, hermanos, empezó precisamente a través de estos, vamos a decir, convertidos romanos en distintas circunstancias, que por esa razón Pablo llega a estar preso, y todo ese contenido permitió que la iglesia se convirtiera, y hoy a nivel mundial, como el evangelio se ha ido propagando en todos los rincones del mundo. Mis hermanos, esto es a través de no guardar nuestra boca en silencio. Quiero terminar, y espero que la reflexión que quiero hacerle, mis hermanos, no sea una reflexión triste, pero sí quiero llegar a sus corazones. Miren, mis hermanos, a partir del día lunes me sentí muy triste, y le voy a decir la razón. La razón es que tenía 2 meses trabajando con un compañero que contraté como socio en mi negocio. Y estuvimos trabajando, un chef de 50 años, y estuve pues trabajando con él, y bueno, me encantó su manera de ser, estaba muy contento. Tuve la oportunidad en varias ocasiones hablarle del Señor, hablarle de poderle orar, así porque se enfermó la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Hoy estamos hablando de que hoy es miércoles que estoy grabando esto, usted lo va a escuchar el día de mañana. Pero hoy exactamente hace una semana que platiqué con él. ¿Qué crees? Hablé con él el miércoles, el jueves, el viernes, y dije no lo voy a llamar el sábado ni el domingo para no molestarle. Y entonces, mis hermanos, el día lunes a la mañana digo, lo voy a llamar un poco más tardecita porque tenía una junta de trabajo. Y entonces no lo llamé, se me pasaron las horas. A las 2 de la tarde veo un mensaje en donde me escribe su esposa y me dice, me urge hablar con usted. Bueno, para no hacerles la historia larga, mis hermanos, el asunto es que mi amigo falleció el día así, sábado en la tarde. Pero lo más triste es que estando entre 2 familias, su esposa no podía cuidarle, y al mismo tiempo porque tenía un niño muy pequeño. Y luego hablan con sus hermanas, y sus hermanas le dicen, envíamelo para acá en un Uber. Y mis hermanos, ¿qué crees? Fallece en el transcurso del camino en el Uber. Y para hacerte la historia corta, lo que quiero decirte con esto es que ¿cuántas veces nosotros tenemos a personas tan cerca de nosotros y no anunciamos el evangelio? No hablamos de Cristo. Y preciso que cuando el corazón vemos que personas realmente así pierden la vida y que estuvieron tan cercanas a nosotros y no les llegamos a hablar del evangelio, ni nunca le hicimos una invitación a un servicio. Por eso te decía al principio, mi hermano, que no perdamos la ocasión. No perdamos la ocasión. Mis hermanos, el próximo domingo te animo de verdad que desde el día sábado, empiezas a invitar a que familias, amigos, conocidos, parientes puedan así escuchar el mensaje del evangelio, la palabra de Dios. Mis hermanos,
Hoy estamos viviendo no cualquier etapa. Estamos viviendo muy cerca de la venida del Señor. Y es responsabilidad tuya y mía como creyente de que nosotros podamos invitar a otros a que también escuchen la palabra de Dios. Así que te animo, mi hermano. Perdona que te comenté de todas estas cosas, pero lo quise hacer para tocar tu corazón y para que puedas reflexionar. Espero que esta lectura del capítulo 4 de Filipenses, mis hermanos, de todo lo que hemos aprendido durante la semana puedan llegar a tu corazón, lo puedas compartir en casa, en este ejercicio de pastoreo en casa. Que Dios te bendiga, que Dios fortalezca tu vida y que Dios despierte en tu corazón el deseo e interés por otras almas que también escuchen de la palabra de Dios. Que Él te bendiga. Hasta una próxima.